en este pueblo de Caxamarca una de las mejores iglesias, y en pueblo de indios ninguna como ella. En 1556 se establece el corregimiento de Cajamarca, y el primer corregidor es don Sebastián de Mendoza. El corregidor tiene las funciones de juez, gobernador e intendente de policía. Es el encargado de cobrar tributos y supervigilar el trabajo de los indios. Los corregidores llegaron a convertirse en los funcionarios más injustos y odiados del sistema colonial. Ya comienza la construcción de casas en Cajamarca y muestran las mismas características de la mayoría de las residencias construidas durante el periodo colonial. De adobe y de un solo piso, porque carecen de madera para vigas, hasta que los franciscanos introducen el eucalipto en el siglo XIX, y con una elegante portada de piedra. Las portadas de las casas son uno de los tesoros de Cajamarca. Pasar por un zaguán al patio interior, rodeado por salones amplios, es ingresar en un mundo donde los señores vivían holgadamente, al costo de la labor de los pobres indígenas en los obrajes. Hacia 1615, la población española ha aumentado, y se habla de la ciudad como Cajamarca la Grande. Así imaginaba la ciudad Guamán Poma de Ayala, que nunca la visitó. La figura religiosa más destacada en los primeros años de la colonia es el humilde fraile franciscano Mateo de los Ángeles Jumilla. Se dice de él: era tanta la constancia que ponía en visitar los pueblos, que ni por el hambre, ni sed, ni frío, ni cansancio, cesaba de ir predicando. Hacia los mediados del siglo XVII, se inaugura un pequeño hospital, bajo la invocación de Nuestra Señora de la Piedad, administrado por una hermandad. Luego, en 1677, por orden del virrey, los hermanos de Belén asumen la administración. El actual conjunto monumental Belén es levantado durante la primera mitad del siglo XVIII, dentro de un conflicto largo y sonado entre los betlemitas y los franciscanos sobre el derecho de sacar piedra de las canteras de Santa Apolonia. El hospital está destinado solo a los enfermos varones. Pero entre los años 1763 y 1767 se levanta un hospital anexo para mujeres. La iglesia de Belén es la más bella en Cajamarca. Al mismo tiempo que los betlemitas levantan su hospital, los franciscanos se empeñan en construir su templo actual, que se queda sin torres hasta mediados del siglo XX. En el mismo año en que se inicia la construcción del nuevo templo de San Francisco, 1699, se instala la gran pileta en el centro de la Plaza Mayor. En 1772 empieza a levantarse la capilla al costado de San Francisco, dedicada a la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores es la patrona de Cajamarca, y en torno a la imagen hay muchas leyendas y anécdotas. Al otro lado de la plaza se levanta la fachada hermosa de la iglesia dedicada a Santa Catalina de Alejandría, sede de la parroquia de españoles, establecida por una real cédula del 26 de diciembre de 1665. Este templo se convierte en la Catedral de Cajamarca cuando se crea la diócesis en 1910. Entonces, aquí se instala la cátedra del obispo.
Últimamente, el presbiterio de la catedral ha sido remodelado para poder celebrar la liturgia de acuerdo con las normas del Segundo Concilio del Vaticano. A 2 cuadras de la Plaza de Armas se encuentra la Plazuela de las Monjas y enfrente la Iglesia de las Concepcionistas, que es parte del monasterio donde viven estas religiosas de claustro desde 1747. El templo es construido entre 1789 y 1806, gracias a la generosidad de don Pedro Ventura de Orbegoso y Lequerica. La Recoleta es otro templo levantado en la segunda mitad del siglo XVII para reemplazar a una iglesia sencilla, como aquella de San José, que con la capilla de la Virgen del Arco son los últimos templos de adobe que todavía existen en la ciudad. La sociedad colonial en Cajamarca, como en el resto de la serranía, se caracteriza por la explotación y maltrato del indio. Esto provoca, en 1752, un levantamiento en Porcón, donde se incendia el odiado Obraje. Con el descubrimiento de las minas en Hualgayoc en 1772, la explotación del indio se acentúa y hay un trastorno en la vida económica de Cajamarca. Dice el historiador Horacio Villanueva: el agricultor cajamarquino, deslumbrado por la posibilidad del rápido enriquecimiento, abandonó sus campos de cultivo. En Hualgayoc se hicieron y se perdieron las más grandes fortunas cajamarquinas. Fue entonces la época del derroche, de las grandes casonas, de las portadas labradas primorosamente en piedra, de la compra de títulos nobiliarios con escudo de armas por pelagatos, una época de despilfarros y pompa que no duró más de 20 años. Durante la colonia, el mercado de la ciudad se realiza en la Plaza Mayor. El lugar del actual mercado central estaba ocupado por el convento de los mercedarios desde el año 1745. Entre los años 1782 y 1784, el obispo Jaime Martínez Compañón visita Cajamarca y elabora un gran cuadro pictórico de la zona. También funda las ciudades de Bambamarca y Celendín. En las postrimerías de la colonia, en 1802, por Real Cédula, Carlos IV de España concede a Cajamarca un blasón. Las letras C y L se refieren a los soberanos españoles, Carlos y Luisa, y los demás motivos se refieren a la conquista y el triunfo de la religión cristiana. 19 años más tarde, el 8 de enero de 1821, se declara en Cajamarca la independencia de la corona española. Luego, en diciembre de 1823, el mismo libertador Simón Bolívar llega a la ciudad. Es recibido con gran regocijo y es alojado en la casa de Lorenzo Iglesias. El día 17 de diciembre, Bolívar se despide de Cajamarca con una arenga ante la cruz de piedra, en que jura vengar la sangre del Inca Atahualpa.